dicho, ahora con mucha alegría recibimos al presidente del Banco de Previsión Social, Eber Gali. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. Bueno, presidente, buen día, bienvenido, ¿cómo andas? Buenos días, un gusto de estar contigo acá. Gracias por aceptar la invitación. A propósito de temas vinculados a la previsión social, la seguridad social en general, asuntos que no nos cansamos de decirlo un día sí, otro también, son tan amplios, tan extensos y por una u otra razón, nos incluyen a todos, sin excepción, ¿no? Sí, sin lugar a duda, desde nacer hasta morir y hasta después. El Banco de Previsión Social tiene que ver con todos los uruguayos y uruguayas de una forma u otra, aún con aquellos que tienen afiliación a otras cajas o otras actividades no cubiertas por el Banco de Previsión Social. De manera que, como suelo decir, lo único que sucede en este trabajo es no aburrirse. Bien, perfecto. Trabajo que a propósito estás desempeñando ya desde el 2005 en el directorio, primero como vicepresidente, después como director, ahora como presidente, y en el Banco de Previsión Social hace 36 años, ingresamos en el año 81 como administrativos por concurso de oposición y mérito, tuvimos actividad sindical, fui secretario general del Sindicato de Funcionarios del organismo y después integré 10 años la representación de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social, de manera que... O sea que a ese banco se puede decir que lo conocés desde distintas perspectivas, ¿no? Sí. Con distintas miradas y en distintos momentos. Sí, sin lugar a duda, en tanto la actividad sindical como la actividad en la representación de los trabajadores fueron elementos fundamentales en mi formación, en el conocimiento de lo que es la seguridad social y en el conocimiento de lo que es el funcionamiento de un organismo que es muy grande, de nivel nacional, tiene más de 100 locales en todo el país, que maneja hoy día un presupuesto de ingresos y egresos de 10.000 millones de dólares y, como decíamos, tiene que ver con toda la gente del país. Hablando de locales, voy a ir a otros temas más centrales del asunto, pero aprovecho ya que usaste la palabra para conversar contigo acerca de esta información que yo recuerdo haberla visto en Canal 12. Trabajadores del BPS de Ciudad Vieja denuncian estar en condiciones insalubres, afirman que un subsuelo del edificio está infestado de ratas y no cuentan con ventilación suficiente. Bueno, sobre eso, muy puntualmente... la ex Urefi estamos hablando. Exacto, la ex Urefi ahí en la Plaza. Yo cuando trabajaba de cadete en una empresa iba bastante por ahí. En la Plaza Matriz, bueno, allí hay una situación desde hace bastante tiempo con respecto al subsuelo de ese edificio. Hubo algún episodio puntual de presencia de roedores. La Ciudad Vieja, sabido es que tiene dificultades con este tema. Estaban haciendo reparaciones importantes en la calle Buenos Aires, de manera que no es sorpresivo que se den episodios de este tipo. Alguien que vivió en la Ciudad Vieja decía: en la Ciudad Vieja el que no tiene gato tiene ratones. Eso fue un episodio puntual que en realidad me sorprendió un poco que mereciera una tapa de un diario, que hubiera en un subsuelo en la Ciudad Vieja, en un edificio antiguo, se hayan visto algunas ratas o hayan aparecido en zonas cercanas algunas ratas muertas que despedían olor, pero fue un episodio absolutamente puntual. Sí estamos trabajando en las condiciones de trabajo en ese lugar. Hemos hecho varias propuestas al sindicato, han sido todas rechazadas, pero bueno, se está conversando y se está trabajando. Ahí, para que se tenga una idea, se construyó un baño completo para mujeres que no había, se reparó el baño de hombres, se hicieron acondicionamientos lumínicos, había problemas de luces, se pusieron todo luces LED, se está trabajando hace bastante tiempo, pero esto de los 100 edificios viene a cuento. Tenemos muchos locales que atender, como todos saben, presupuestos acotados, y bueno, hay que ir haciendo los arreglos y las obras y los ajustes en forma gradual, de manera a atender todas las situaciones. El tema de seguridad y salud laboral para nosotros es muy importante. Fuimos de los primeros organismos en el Estado en tener la comisión
bipartita de salud y seguridad del trabajo, integrada de acuerdo a lo que establece el decreto reglamentario del convenio de la OIT en esta materia, por allá por el 2007, de forma que es un tema al que le damos mucha valoración y mucha importancia y se trabaja en forma continua. Bien, vos sentís que es algo a atender, a solucionar, pero que no da para tanto, digamos. Exacto, absolutamente así. Y vos como ex dirigente, porque está bien, me hablaste de los medios, pero en realidad lo pusieron ahí los trabajadores, ¿no? Que llamaron a los medios y bueno, después los medios harán o no eco. Pero vos como ex dirigente sindical, ¿no tenés algún diálogo medio horizontal como decís, muchachos, yo no digo que esto no sea un problema, pero ¿les parece que dé para tanto? ¿Se da esa instancia o ya no? Nosotros, en lo personal y en el banco, ha habido siempre un teléfono rojo, una línea abierta presidente a presidente para situaciones puntuales. ¿Presidente del sindicato? Con presidente del organismo. Me decís que a vos se te llega fácil, ¿eso me decís? Sí. Para ser claros, hay ámbitos de negociación, hay representaciones del sindicato y de la administración en esos ámbitos que designa cada una. Pero para situaciones puntuales hay una línea abierta. Hemos hablado muchas veces con el presidente del sindicato. No en estos episodios, y en realidad hay una coyuntura que viene desde hace algún tiempo donde ha sido dificultosa la negociación con el sindicato, sobre la base de que, yo lo simplifico, lo resumo de esta manera: si no la administración no accede al 100% de lo que plantea el sindicato, o hay patronal intransigente, o no hubo negociación, o se recurre a otros ámbitos, y en verdad hay negociación, hay diálogo, es constante, las pruebas están presentes. Bueno, pero para vos que fuiste dirigente sindical, nunca se obtiene el 100% de las cosas. Precisamente esa es la dinámica de la vida, ¿no? Yo planteo una cosa, vos otra, nos acercamos un poquito, retrocedemos, avanzamos. Exacto. Casi como la vida, te diría, ¿no? Exactamente, y de ahí es lo que decíamos. Por ejemplo, en este caso, la postura del sindicato hasta ahora ha sido que en el subsuelo no puede quedar trabajando ni un solo trabajador del BPS. Y obviamente las condiciones locativas de ese edificio no dan para que todo el personal que estaba ahí abajo no esté. Hemos accedido a sacar a distintas áreas del edificio donde es posible hacer arreglos parte del personal, pero no se ha llegado a un acuerdo. En esto es en lo que me baso, y otros ejemplos, en donde, bueno, si no es todo lo que se pide exactamente como se pide, bueno, no hubo negociación. Hablemos de otros asuntos en el marco de lo que el país se apronta a discutir, o podríamos decir a seguir discutiendo. Es algo muy importante, tiene que ver con el presupuesto en general, con la rendición de cuentas en particular. El anuncio del gobierno, que fue entregado al Parlamento con 10 días de anticipación, de acuerdo a los plazos legales vigentes, algo que acá, por otra parte, había sido comentado por el dirigente de COFE, José López, diciendo: tenemos datos que el gobierno probablemente entregue este presupuesto antes de la fecha para de alguna manera desactivar las críticas hacia el Poder Ejecutivo, porque la pelota iba a pasar inexorablemente al Parlamento. Eso en efecto ocurrió, ayer se entregó. Y en ese contexto, entre otras cosas, se dio a conocer que a partir del año que viene el gobierno deberá transferir al BPS, al banco que vos presidís, $100 millones extra para cubrir mayores pagos por pasividades, algo que no estaba previsto en la rendición de cuentas del año pasado. Esos 100 millones que se dedican a eso, obviamente 1 más 1 es 2, implica que no se dediquen a otra cosa, ¿verdad? Y desde esa perspectiva, también hubo comentarios que los manejó el equipo económico en general, el propio ministro Astori, acerca de la rapidez e intensidad con que creció el gasto en pasividades en los últimos años. Da la sensación que estos 100 millones adicionales sorprendieron, y por tal motivo, no sé si la expresión corre por mi cuenta, sí, la expresión corre por mi cuenta, como que generaron cierto malestar. Pero más allá de los adjetivos, es objetivo. Más allá de los adjetivos, es objetivo, no subjetivo, que hay 100 millones que hay que pagar. Bueno, ¿cómo se explica? A mí me gustaría que lo tradujeras en lenguaje horizontal para que los ciudadanos entendamos esa situación. ¿Por qué el Estado tiene que pagar 100 millones más que, por ejemplo, el año pasado? Bueno, en realidad probablemente más que el año pasado sea un poco más que 100 millones. Esto se relacionó también con la ley 18.395, la ley de flexibilización
del acceso a las jubilaciones, que se aprobó en el año 2008-2009, que fue producto del Diálogo Nacional de Seguridad Social, donde participaron. Es una ley que a vos te actores. gusta mucho, ¿verdad? Porque te he escuchado defenderla a lo largo de muchos años en diversos ámbitos. Y esa percepción procede de cómo se gestó la ley, con una muy amplia base social y política en su discusión durante el primer periodo del doctor Tabaré Vázquez, muy consensuada por todos los actores, votada por todos los partidos en el Parlamento. Hoy día que vemos tantas diferencias, bueno, sobre esta ley no hubo diferencias, y que venía a zanjar o a cubrir dificultades o trabas para el acceso a los beneficios de la gente que reconocían los propios autores de la ley 16.713, empezando, por ejemplo, con el tema de la cantidad de años mínimos exigidos para jubilarse. Esta ley bajó de 35 a 30 los años mínimos exigidos, abrió 5 causales de edad avanzada más que la única que había de 70 años de edad y 15 de trabajo, estableció un reconocimiento para las mujeres de 1 año de trabajo por cada hijo nacido vivo hasta un máximo de 5, destrabó algunos aspectos que tenían que ver con las jubilaciones por imposibilidad, de trabas de tipo, se podría decir, administrativo, y se puso en marcha en un momento en que el Uruguay tradicionalmente tiene guarismos muy altos de cobertura de mayores de 65 años en materia de jubilaciones y pensiones. En ese momento estábamos en 93, 94%, el Uruguay siempre tuvo guarismos bastante más altos que esto. Puesta en marcha la ley, habilitó estos nuevos mecanismos, miles que habían quedado sin poder jubilar, se jubilaron por edad avanzada, se jubilaron por causal común, y para nosotros esta ley es verdaderamente el mayor aporte a la equidad de género en materia de seguridad social en los últimos 40 años, por lo menos. Porque si bien es una ley que otorga los mismos derechos a hombres y mujeres, salvo la particularidad del año por hijo, es mayoritariamente aplicada, utilizada por mujeres, y hay algunas cifras que son muy elocuentes en esta materia. Por ejemplo, antes de esta ley, el 60% de las personas que se jubilaban eran hombres y el 40% eran mujeres. Ahora es la misma cifra, se jubila 50 y 50. Para que tengas una idea, por esta causal... ¿Pero es por la ley o porque cada vez más mujeres ingresan a...? Porque la ley mejoró la situación que estaba peor, que era la de las mujeres. Por ejemplo, el 80% de las altas de mujeres en materia jubilatoria hoy en día es por esta ley. En el caso de los hombres es el 40%. O sea, el 60% de los hombres se jubila por las leyes viejas sin problema. Pero en el caso de las mujeres el 80% se jubila por esta ley. Eso estimuladas por ejemplo, por la flexibilidad. Ese artículo. Bueno, por ejemplo, casi 5 de cada 10 mujeres, por el cómputo por hijo, mejoraron el monto jubilatorio. 3 de cada 10 mujeres que fueron alta de pasividad en estos años lograron tener causal jubilatoria gracias a ese cómputo de 1 año por hijo. Hay algo que tiene que ver con la brecha en los valores de las jubilaciones. Antes de la ley, el promedio de las altas de jubilación masculina eran 34% superiores al de las mujeres. Con esta ley esa brecha bajó al 20%. O sea, elementos que muestran muy a las claras de qué manera la ley favoreció mayormente a la mujer que al hombre. Otro dato que es muy elocuente. En el año 2009, el 56% de las altas masculinas estaba por debajo de la línea de pobreza. Con esta ley, el 15% está debajo de esa línea. Pero en el caso de las mujeres, antes de esta ley, el 77% de las altas estaban por debajo de la línea de la pobreza, y ahora con esta ley es el 28%. O sea,
bajas sustantivas en diversos índices. En esto último, por supuesto, también contribuye los aumentos diferenciales de las pasividades mínimas. Por ejemplo, no fue esta ley la única política que se aplicó en materia de protección social en estos años, y todo esto es gasto en protección social, en definitiva. Ahora, yo estoy entendiendo, a ver si te sigo bien el trillo, yo estoy entendiendo que estas son enumeraciones de bondades que ha tenido esta ley con la que estamos conviviendo hace relativamente poco, ¿verdad? Y que sin embargo en ese relativo poco tiempo ya ha tenido resultados visibles, esto que tú estás advirtiendo, ¿no? Exactamente, y también me importa destacar que todos estos datos surgen de un informe elaborado por CEPAL, porque ya había el año pasado alguna preocupación manifestada también en el mes de junio por parte del Ministerio de Economía. El año pasado la preocupación fue sobre los subsidios por enfermedad. Y un tema recurrente en los últimos años, ¿verdad? Sí, pero justo en junio del año pasado se hablaba del tema de los costos de los subsidios por enfermedad, y ahí rápidamente, a propuesta del Ministerio de Economía también, un grupo de CEPAL hizo un estudio sobre el tema que está en la página web, que arrojó resultados muy elocuentes, y también con preocupación por este tema hubo un estudio de CEPAL sobre el asunto de esta ley. Pero además, en esto de si es no previsto o previsto, bueno, yo quiero decir que las proyecciones que se hacen antes de mandar un proyecto de ley al Parlamento para analizar y demás, son una cosa que toma demasiados supuestos, un montón, pero que el BPS en el año 2013, a 4 años de vigencia de la ley, hizo un estudio de cómo iba marchando esta ley. Y en el 2015 hizo otro estudio, a 6 años. Y ahora se hizo otro estudio más por parte de CEPAL. Y los números que dan esos 3 estudios están perfectamente alineados. O sea, los datos que van surgiendo es el resultado. Esos números desembocaban en, por ejemplo, estos 100 millones de dólares que ahora lucen como novedad. Marcaban claramente el crecimiento del gasto, pero yo creo que no es sorpresivo que si uno flexibiliza acceso a beneficios, claro, lo hace en primer lugar para que la gente acceda a nuevos derechos o a más derechos o ejerza derechos de mejor forma. Por lo tanto, si el motivo de la ley es ese, mal puede sorprender que, por ejemplo, crezca el gasto si bajamos indicadores como los que acabo de señalar. Pará, 2 más 2 es 4, es obvio. Si ahora vos permitís que más personas, y en particular el universo mayoritario, que es el de las mujeres, que estaban notoriamente retrasadas, tengan acceso a sus derechos antes y en mejor condiciones, voy bien lo que digo, bueno, es obvio que eso va a implicar aumento de gasto. De todas maneras, me permito, desde, notoria, clara desigualdad en cuanto al grado de conocimiento que vos tenés y que yo tengo sobre la materia, que a mí me da la sensación, si sumo los comentarios hechos por el equipo económico y el ministro Astori en particular, que sorprende estos últimos 100 millones de dólares. Porque, ¿cómo se explicarían? Porque tú esto que me estás diciendo, en realidad ya viene como desde hace un tiempito. Incluso los informes de la CEPAL lo venían... Tal vez la diferencia está en que en años anteriores no se mencionó. Tal vez esa es la diferencia, porque en definitiva nosotros presupuestamos todos los años. Todos los años hacemos un mensaje de presupuesto. Si sigo la lógica, y ahí vienen 100 millones más. No, todos los años hacemos un mensaje de presupuesto y ahí se proyecta cuánto vamos a gastar en cada cosa y cuánto vamos a recaudar en cada cosa. Y eso está perfectamente conocimiento. Pero además, en el caso del Ministerio de Economía y Finanzas con el Banco de Previsión Social, hay un contacto mensual, yo te diría que en muchos aspectos diarios, porque el BPS le transmite la información de los gastos que va a tener, de las erogaciones que va a tener al mes siguiente, a los efectos del manejo del flujo de caja, porque el Tesoro Central le adelanta al BPS lo que tiene que pagar en jubilaciones y por eso se pagan tan temprano en el mes, y después, a medida que el BPS va recaudando en el mes, devuelve ese dinero. A ver, director, a ver, presidente, si te sigo bien. Me apoyo en el título que publicó en la web, supongo que el mismo habrá sido en la edición escrita, impresa de El País. Suba de transferencias al BPS y de intereses limita alza del gasto. ¿Vos crees que de algún modo sí
aumento del gasto que se da en la interna del BPS, fruto de una ley aprobada por unanimidad por el sistema político, no sé si alguien la votó en contra, pero en todo caso todos los partidos, no me acuerdo si alguien levantó, por unanimidad por el sistema político, y que por lo tanto incluía más derechos y en forma más temprana para muchos, por ende esto implica más gastos, no hay que ser Einstein para darse cuenta de eso. Tú dices, ahora se lo exhibe como algo sorpresivo, cuando en realidad era algo esperable y conocido, y que además termina oficiando como la excusa perfecta para si no fuera por este lastre del BPS, ¿hubiéramos podido hacer más y mejores cosas? Bueno, esa es tu afirmación. No, yo lo que yo pongo el énfasis, si eso es posible que se haga esa lectura. Yo pongo el énfasis en la afirmación de no previsto. Si son 100 millones o no, porque no sé la fuente del cálculo exacto para llegar a 100 millones redondo. Entonces, no sé, deben de ser 100 millones, pero no conozco el cálculo. Yo lo que vi fue la presentación del Ministerio de Economía, que está colgada en la página de Presidencia, y ayer pude bajar la rendición de cuenta, que ahí hay un capítulo un poco más extenso que todavía no leí. Pero en definitiva, lo que sí quiero señalar es que la evolución de este gasto ya venía presentando este comportamiento. El BPS ha crecido en egresos, ha aplicado más políticas sociales, no solo la ley 18.395, también la ley 19.161, que agregó derechos en el tema del subsidio por maternidad, la licencia por paternidad, el medio horario de cuidados, y en particular también ha crecido en ingresos. Si nosotros tomamos el último decenio, el crecimiento de ingresos del BPS, fruto principalmente de la mayor formalización de trabajadores, no tiene antecedentes en el país. Vamos a una pausa y hablamos de los crecimientos. Entonces, pues yo, mira, acá me lo tengo notado, crecimiento, justamente porque al público le puede resultar difícil de entender cómo una economía que ha crecido y que en líneas generales ha tenido sus beneficios en forma más o menos visible. La gente en general consiguió trabajo, la gente en general aumentó sus salarios, la gente los jubilados por ende aumentaron, porque la Constitución así lo manda, ¿no es cierto? Índice medio de salarios. Y además se aumentó por eficiencia, incluso por distintas razones, entre ellas la deficiencia de la DGI, se empezaron a blanquear las situaciones, ¿no? de mucha parte de la economía. El gobierno, desde su perspectiva ideológica e histórica, ha habilitado, digamos, el surgimiento de sindicatos. Eso provoca que estés en blanco. Es difícil que un sindicato avale que un trabajador esté en negro, ¿no es cierto? ¿Cómo, a pesar de que eso estaba funcionando relativamente bien, aumentan entonces los ingresos? ¿Por qué aún así tenemos en una rendición de cuentas, para seguir usando el ejemplo, que pagar entre todos estos? Porque andás a ver que si nos salía tan caro esto, andás a ver si lo hubiéramos votado, este aumento de beneficios y de derechos para muchos. ¿Lo vemos luego de la pausa? Un gusto. Estamos con Gali, estamos con el presidente del BPS. Preguntas, comentarios, opiniones, estoy seguro que sí. 099-894-987. Recuerden, WhatsApp o SMS, 099-894-987. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Estamos conversando con Eber Gali, el presidente del Banco de Previsión Social. Eber, a ver si me ayudas a entenderlo. Pero entonces, crece la economía, se blanquea buena parte de la economía, acá hay cada vez menos trabajo, ha bajado el trabajo informal, muchos trabajadores históricamente negro o parte de su salario negro han corregido mucho su situación, esto es objetivo, sí, ¿no? En el año 2004 por ahí teníamos un índice de informalidad, un índice que genera el propio banco a partir de registros, que puede diferir en algo con el que lleva el Instituto de Estadística, que es de encuesta y es diferente al dato de registro. Estaba en cerca del 40%, el año pasado estaba en el 17%, bajó a la mitad la informalidad. Mucho. Nosotros tenemos alrededor de 1,5 millones de puestos de trabajo, 1.400.000, 1.500.000, fluctúa ahí. Esto ha sido un crecimiento constante con un cierto estancamiento en los últimos años. Yo suelo decir que
La seguridad social no es una isla. Todo lo que tiene que ver con el entorno, con el mercado laboral y con el trabajo y con la situación del país afecta, incide, y la seguridad social suele ir en el mismo sentido. En los últimos años hemos tenido una situación de crecimiento de los egresos algo mayor que el crecimiento de los ingresos. En ambos casos hay un pequeño desfasaje en los últimos 2 o 3 años. Pero en esta materia también se han hecho estudios de mediano y de largo plazo por parte del Banco de Previsión Social y por parte de agencias externas, por ejemplo el Banco Mundial. Y los informes dicen con total claridad que la situación financiera del Banco de Previsión Social es estable, está ordenada, va a haber de aquí por lo menos al 2040 o 2045, si medimos como la asistencia financiera neta del gobierno central, va a haber una situación de estabilidad, de estar por debajo de un punto, en el orden de un punto del producto de esa asistencia financiera. Yo siempre digo lo mismo, invito a que encuentren 2 quinquenios seguidos o una década con mejor situación financiera del Banco de Previsión Social que los últimos 10 años. No la hay. Pero aún así no alcanza, esa es la pregunta. No, el tema es que siempre la asistencia financiera neta del Estado, que es parte del aporte, de la contribución estatal al financiamiento de la seguridad social, como lo establece la Constitución, ha tenido fluctuaciones. Ahora, por ejemplo, nosotros tuvimos 2 años, en los últimos, el 2009 y el 2014, donde prácticamente no hubo asistencia financiera al Banco de Previsión Social. Quiero destacar que en el caso del 2014 hay un fenómeno extraordinario y por única vez con esas características, que fue la implementación de la ley 19.162, que permitió que trabajadores que así lo desearan y en ciertas condiciones pudieran salir del régimen mixto, del régimen de AFAP, y por lo tanto los trabajadores que así lo hicieron generaron que sus fondos que estaban en la AFAP se transfirieran al BPS. Eso generó un ingreso extraordinario en el año 2014, que fue la pauta para que en ese año en particular se verificara esa situación. Digo porque por ahí leí que la asistencia financiera el año pasado, del 2015, fue 11 veces mayor. Bueno, ese año 2014, tuvo un ingreso extraordinario el banco, producto de los trabajadores que dejaron la AFAP, volvieron solamente al régimen solidario del Banco de Previsión Social, y eso generó un ingreso de esos fondos extraordinario, y por única vez. La ley está vigente, pero ahora es mucho más gradual, no como en aquel momento. Ajá. Pero te decía que la situación financiera del banco es estable según todos los estudios para los próximos años. Después, en un presupuesto de 10.000 millones de dólares, es evidente que hay pequeñas fluctuaciones. De los datos del preventivo presupuestal comparado con lo que hemos ejecutado en los últimos 3 años, los desvíos son mínimos y en materia jubilatoria es medio punto, no llegan a 1 punto. De manera que yo insisto con esto en cuanto a la previsibilidad. Después, el manejo general de las finanzas del Estado, obviamente yo no tengo siquiera los elementos como para poder opinar del conjunto de la rendición de cuentas, ni mucho menos. A ver si esta vez sí te sigo. En todo caso, cuando yo te manejé la hipótesis de que se utilizara desde la perspectiva política, bueno, tenemos que darle 100 millones que no estaba previsto el EPS, imagínate el montón de cosas, es algo sobre lo cual vos no emitiste opinión, ¿no es cierto? No emito opinión, pero sí. Bien. Que lo que me parece importante dejar en claro es que el seguimiento de la información está disponible, la previsibilidad ahí está, pero entonces para que yo también me quede claro, para que a mí también me quede claro qué opina el presidente del BPS. Pero en todo caso, el presidente del BPS no entiende que sea adecuado el adjetivo de poco previsible o imprevisible de estos 100 millones, porque en realidad es una información que se estaba cotejando y se estaba manejando. Hasta ahí puedo decírselo si alguien me pregunta algo. Alguien me dice, ¿cómo te fue con Gali en la charla? Para nosotros, el gasto del BPS es previsible, fue previsible, está proyectado,
y está escrito. Pero las afirmaciones del Ministerio de Economía son del Ministerio de Economía. No, está bien. Y habrá que preguntarle a ellos en realidad. Perfecto, pero pará, porque también me dijiste que vos, cuando digo vos me refiero al banco en general y sus, ¿no? Vos con el Ministerio de Economía tienen diálogo semanal y a veces hasta diario. Sí. Por lo tanto, a menos que hablen de cómo salió Liverpool el domingo, no creo que hablen mucho de eso, no creo que haya mucho. Muchas de las cosas que hablan, que deben tener muchas ni hablar, es esta. Sí, esto te lo explicaba con toda claridad. Claro. Nosotros mensualmente reportamos cuánto vamos a gastar al mes siguiente. Por lo tanto, lo pregunto de otra manera, porque está siendo muy cuidadoso y está bien que así lo seas, pero a mí no me gusta tanto. No me gusta tanto, no porque quiera que no seas cuidadoso, sino porque quiero exactamente conocer lo máximo posible qué es lo que vos pensás. Y ¿tú crees, no te llamó la atención que voceros del Ministerio de Economía digan que estos 100 millones adicionales les sorprendió? Sí. En ese aspecto sí. Claro. Por lo que hablábamos recién. Por eso la aclaración. ¿Está bien? Por eso digo que en definitiva, sobre la rendición de cuenta en general, sobre la disponibilidad de fondos del Estado, etcétera, no puedo opinar porque no tengo elementos. Sería un atrevido decir sí, no, blanco o negro. Bien. Lo que sí puedo decir es de la previsibilidad de los fondos. En todo caso, también dijiste, cuidado que este aumento también ha ocurrido antes, solo que no se había hablado tanto. Exacto. ¿Está? Con la misma lógica yo te pregunté y vuelvo a preguntarte. Entonces el año que viene va a volver a ocurrir. Digamos, se van a necesitar otros X millones de dólares. ¿No? Nosotros en este momento estamos en proceso de elaborar el presupuesto. Tenemos tiempo hasta el 31 de julio para mandar el mensaje al Poder Ejecutivo del presupuesto del BPS, y ahí se proyectan exactamente todos los gastos, todas las erogaciones y todos los ingresos del Banco de Previsión Social. Y ahí van a estar los datos más ajustados en lo que tiene que ver con cuáles van a ser las erogaciones y cuáles van a ser los ingresos, que de todas maneras, más allá del detalle fino, son elementos que ya están en la proyección por las tendencias y demás. También es importante, y no menor, señalar que todos los organismos del Estado proyectamos los presupuestos a partir de lo que se llaman las pautas que fija el Ministerio de Economía respecto a todas las variables macroeconómicas. ¿Cuál va a ser la evolución del PBI? ¿Cómo se va a comportar el salario? ¿El IPC? O sea, todos esos datos, todos los organismos tomamos la información que nos marca el Ministerio de Economía. Entonces, para que viene una 2 en 1. Entonces, vos me decís, primera cosa, no es de recibo, o por lo menos, yo digo así, no es de recibo que me digas que yo no proyecté esto porque sí lo proyecté. Hasta ahí estoy bien. Porque fue algo de lo que parece haberse manejado. Che, no me proyectaste, hermano, que ibas a... No, esa no la llevas. No. Digo, por ese gesto, no. No, digo que está bien, me olvidé que estoy irradiado. No, básicamente nosotros proyectamos un mayor nivel de déficit del BPS para el año 2017 en el presupuesto del 2000. El año pasado, cuando proyectamos el presupuesto, el resultado nos dio que el déficit este año iba a ser un poco mayor que el anterior. Vamos a ver exactamente cómo es para el año que viene. Pero a ver, presidente, si te sigo bien, también decís, pero cuidado que nosotros proyectamos en base a parámetros e informaciones que nos nutre el propio Ministerio de Economía, ¿no? Sí, eso es a propósito eso de actores, escenarios y vectores que van más allá del BPS y a veces muchas del propio Uruguay. Sí, claro, ¿no? Por eso te decía, por ejemplo, la recaudación se enlenteció en los últimos años producto de que se enlenteció la economía, como se dijo. Con esto me estás diciendo que si hubiera una diferencia en la proyección, quizás no habría necesariamente que adjudicársela o responsabilizársela al propio BPS, sino, silogismo puro, al propio Ministerio de Economía, que me dio unos parámetros que fue los que yo usé y utilicé. Es que la construcción del presupuesto en todos los organismos es una construcción colectiva. Fíjate qué caos sería si cada organismo hiciera su propia proyección del PBI, de la tasa de empleo, del IPC. Si cada uno de los entes autónomos, cada ministerio proyectara, sería un caos. Está bien que sea centralizado y los parámetros los determina el Ministerio de Economía siempre. Cito a mi colega
Emiliano Cotelo, que te preguntó: los dichos de Astori parecieron un reproche al BPS por no haber proyectado ese aumento adicional de 100 millones. Entonces, me apoyo en Emiliano para preguntarte, en todo caso, si fuera cierto, debería ser un autorreproche, porque la información con la que se hace ese digamos, proyectado viene del propio ministerio. Yo en este punto siempre digo lo mismo: lo mejor es preguntarle al que emitió la opinión, porque la opinión no la emití yo. Entonces, si alguien puede aclarar el alcance, es el propio Ministerio de Economía y Finanzas. Sin perjuicio de eso, a mí me importa señalar con toda claridad: todas las proyecciones indican que el BPS tiene una situación de estabilidad en materia financiera de acá al 2045. Lo que los expertos llaman que una especie de bono en el que el Uruguay puede pensar cómo encarar la seguridad social en otros aspectos y con más profundidad. Soy burro y quiero entenderlo. ¿De qué estabilidad financiera me hablas si siempre, todos los años, el Estado en realidad tiene que darte plata, le tiene que dar plata al banco? El Banco de Previsión Social, desde el punto de vista técnico, probablemente nunca vaya a tener un equilibrio entre ingresos y egresos. Es imposible. O sea, sacátelo con peine fino. A ver, ¿y por qué digo esto? Nosotros, por ejemplo, en materia de subsidios para activos, subsidio por maternidad, desempleo, subsidio por enfermedad, ninguno de esos tiene una contribución específica para financiarse de nadie. Es el fondo del Banco de Previsión Social lo que recauda, lo que paga. El Banco de Previsión Social recauda el Montepío, el descuento que se le hace a los trabajadores, el aporte patronal, de los cuales la mitad de los que están en AFAP, la mitad más o menos, marcha para las AFAP, no queda en el BPS. Estamos haciendo una recaudación a cuenta de un tercero. Para que se tenga una idea, esos son 1.000 millones de dólares todos los años, equivale a 1.8% del PBI, lo que recaudamos y transferimos a las AFAP. El aporte patronal, que bajó con la ley de reforma tributaria, que está en el 7,5%, y después se nos destinan ciertos impuestos al financiamiento del banco. Pero hay un montón de actividades que no tienen un financiamiento que sea directo o específico, como estos que citaba. De manera que, y está en la Constitución, que el financiamiento de la seguridad social se hará con aportes de trabajadores, empleadores y el Estado. La asistencia financiera que brinda el gobierno central es el aporte del Estado, y es lo que decimos que en la última década fue de los registros más bajos que se tenga en la historia. No hay un quinquenio como el pasado o el anterior en donde la asistencia financiera haya sido tan baja. Para que tengas una idea, en el 2002, la asistencia financiera, año muy especial, y bisagra y todo lo demás, la asistencia financiera fue de 4 puntos del producto al BPS. Ahora está por debajo de 1 punto del producto, pero además con mucha más cobertura y mucho más beneficios. Entonces, son escenarios diferentes. Lo que quiero decir en cuanto a estabilidad es que no hay saltos bruscos, no hay grandes números, grandes problemas macro en cuanto a cómo van a ser los ingresos y egresos del BPS de aquí en un horizonte bastante importante, que va a tener fluctuaciones de 100, de 150, para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, pero insisto, manejando 10.000 millones de dólares, tener un punto, medio punto, 2 puntos de diferencia para arriba o para abajo, no es un número. Si hablamos de previsibilidad y la diferencia es 1 punto, 99 embocaste, porque siempre se mira lo que te falta, pero 99 embocaste. Entonces, en cosas además en las que trabaja la voluntad de la gente. Yo le preguntaba a alguien mayor que tú, si yo para poder proyectar exactamente cuánta gente se va a jubilar el año que viene, tendría que salir a preguntarles. Ahora, cuando hay estabilidad en el mercado de empleo en general, si se puede quedar la gente trabajando, se queda. O sea, a menor trabajo la gente se jubila. Si se pone bravo, se empiezan a perder puestos, o directamente empresas se empiezan a cerrar y yo qué sé,
Bueno, ahí se da una mayor proporción de personas que se jubilan, pero es un tema estrictamente voluntario la jubilación. Pero entonces, son tendencias, me decís eso. Sí, hay grandes líneas o grandes se vio, por tendencias. ejemplo, ahora la desocupación, que está lejos de ser un gravísimo problema, ha aumentado, está en el 9%. No, claro, pero no. ¿Eso mueve un poquito la aguja? No tanto, o sea, son proyecciones y tendencias un poco más largas, un poco más globales. Bien. Por ejemplo, el último número de tasa de desempleo estuvo de alguna manera asignado por el hecho de mayor gente que salió a buscar empleo, porque no se verificó que se hayan destruido puestos. Nosotros no bajamos la cantidad de puestos cotizantes, por el contrario, aumentó un poquito, de manera que eso de los 9 puntos de la tasa de desempleo tiene parte de la explicación en que más gente salió a buscar empleo y no lo encontró. Uh-huh. Pero de todas maneras, estas grandes tendencias también tienen que ver con cómo se comporta la gente, qué es lo que quiere hacer. Me preguntaban por el tema de, bueno, pero en definitiva la gente tiene causal muy temprano y demás. Le digo, no, yo no conozco a nadie que por cumplir 60 años diga, me voy a mi casa a hacer nada para obtener un ingreso que en el mejor de los casos será la mitad de lo que venía ganando trabajando. Si hay condiciones personales, si hay condiciones familiares, si hay condiciones de entorno, de salud, para que la persona siga trabajando, va a tender a seguir trabajando. La edad de retiro promedio de Uruguay está en 63, 64 años. La gente no se retira. ¿Hombres y mujeres igual? Sí, anda, y es el promedio general, ¿no? De ambos sexos. De manera que tampoco es que la gente sale corriendo. A los 60 años y un día ya están todos jubilados, no. No, eso no pasa. Y por otra parte, también juegan los elementos subjetivos, ¿no? Por eso te decía que uno tiene que analizar y proyectar números. Una cosa es el análisis teórico, otra cosa que tenés que bajar un numerito concreto. Y eso es lo que presenta tal vez alguna dificultad. Ahora, la tendencia, ¿para dónde va? Más o menos por acá, eso está permanentemente. Algunos mensajes llegan, buen día, hoy le critican al BPS, pero muchos se olvidan que no hace mucho tiempo se jubilaban si tenían un amigo y ni habían aportado un peso a la caja, saludos. ¿Eso en efecto pasaba? ¿Te jubilaban porque eras amigo de no sé quién? ¿Ocurrió eso en Uruguay o forma parte del mito? No, hay hasta libros escritos, algunos por ejemplo por quien fue presidente del BPS, el doctor Rodolfo Saldain. Cuando asumieron los directores sociales en el año 92, eso se empezó a derribar y se terminó derribando. Ese fue un mérito del gobierno del Partido Nacional, ¿no? Que finalmente cumplió con el mandato de la Constitución, ¿no? Tanto en el ingreso de los directores sociales en el año 92, como en lo que tiene que ver con el trabajo que había que hacer para eliminar esto. Yo creo que fue un punto de inflexión en donde en el sistema político, quienes habían gobernado el país hasta ese momento y lo estaban gobernando, se dieron cuenta que no era sostenible seguir teniendo un sistema clientelar vinculado a la seguridad social, de la misma manera que a los puestos de trabajo. Y en ese punto de inflexión, así, a modo de anécdota gordita, los directores en el BPS, antes que entraran los directores sociales, tenían una cuota mensual de expedientes que podían pedir. 25. ¿Está bien? Cada director podía... ¿Jubilar a 25? No, jubilar no. Pedir trámite para 25, porque en realidad yo no puedo hacer una afirmación tan tajante que fueran falsas o no fueran falsas las jubilaciones. Sí puedo decir que para que el trámite funcionara y anduviera más o menos en tiempos decentes, lo mejor era tener un amigo. Ese era el eje del sistema clientelar. Bueno, si yo tengo un amigo, el trámite en la caja camina. Hoy en día... es una cosa distinta, no está bien, por supuesto, sí, pero es distinta a decir, yo tengo un amigo y me jubila y yo nunca hice las 8, nunca laburé 8 horas. Está bien, ¿no? Es distinto. Yo te lo expreso de esta manera. En realidad, el enlentecimiento de los trámites tampoco es una cuestión deseable. No. Hoy la mitad de las jubilaciones se está tramitando en 30 días. ¿Sí? O sea, la mitad de la gente se jubila en un mes. Lo que pasa es que uno mira eventualmente la patología. El 80% de las jubilaciones salen en 80 días. Lo que pasa es que lo que llega a un medio, la carta de un lector, es de aquel que tiene un caso complicado, una situación difícil, con lío jurídico. Pero para, me estás diciendo que el 80% por lo menos se jubila en menos de 3 meses. Sí. 80 días, ¿no? Sí. Y entonces eso hace innecesario, en el grueso, que exista un sistema clientelar. Yo estoy convencido de que era una de las dificultades si uno quería hacer una mejora de gestión, que
convivieran el sistema clientelar y mejorar la gestión y achicar el tiempo. ¿De qué me iba a servir a mí asegurarte que lo haces más rápido si cualquiera? Exacto. ¿Por qué te voy a dar tu voto? ¿Por qué te voy a votar a vos si igual yo me jubilo yendo a la ventanilla? A mi juicio, sin lugar a dudas, el derecho a que el trámite se haga en tiempos razonables tiene que ser un derecho horizontal y no tiene que depender más que de la situación de cada uno. Pero para que veas, con esta ley 18395, porque siempre ahí en el tema de las jubilaciones estuvo en duda el tema de, los años probados por testigos. Traen testigos que dicen que la persona trabajó y con eso prueban años. En el año 2009, el 45% de las altas de jubilación utilizaban en mayor o menor grado años probados por vía testimonial. En el año 2015, eso bajó al 22%. Del 45 al 22% las jubilaciones que utilizan prueba testimonial para obtener la causal. Y esto también es un aspecto que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo administrativo, es caro desde el punto de vista de gestión, probar años mediante testimonio, porque implica la presentación de una cantidad de testigos, la toma de esos testimonios, la valoración, que los vea el abogado, implica muchas veces mandar inspecciones a la zona donde vive la gente o a donde dice que trabajó o a ver si lo hizo, de manera que tienen un costo. Y esto ha bajado del 45% al 22%. Prácticamente la mitad de la gente algún año con testigo ponía antes de la ley 18395, y eso bajó a 1 de cada 5 más o menos. Esto también es un aspecto importante porque arroja certezas. Dos últimas, presidente. El Mides aceptó el cuidado en su casa a mi madre. Me dicen que está en el BPS. ¿Cuánto demora la resolución? Hace 2 meses de esto, gracias. Lo dice el danubiano de Barros Blancos. De las tantas cosas que decimos que, porque las luminarias se lo lleva lo que más plata gasta, entonces el foco son las jubilaciones. El BPS hace muchísimas cosas más. En esto del sistema de cuidados, la participación del BPS es llevar los registros de las personas que son habilitadas por el MIDES, llevar el registro de quienes manifiestan voluntad y tienen condiciones legales y formales de educación para ser asistentes personales, y después que está esa información en nuestro poder, la persona, el beneficiario, tiene que elegir su asistente personal, y una vez que eligió su asistente personal, presentarse en el banco a cerrar, digamos, el trámite, porque el BPS es el que le paga al asistente, pero es un trámite relativamente breve, en tanto haga la elección de asistente personal, que por ahí puede estar el asunto. Y pregunta a alguien, dice: ¿y por qué las jubilaciones son tan opacas? Las leyes jubilatorias son tan opacas. Nadie sabe si se puede jubilar o no, más allá de una idea general de 65 años y 35 de trabajo. ¿Quién informa o asesora? Cuando yo era chico, eran los clubes políticos. Hoy tengo 56. ¿Y? La página web del BPS. Hay un instrumento que se llama contrato de usuario personal. Es muy simple de hacer, a través del cual te registrás, te damos un código que te va a tu correo electrónico y quedás registrado como un usuario en línea de los servicios del Banco de Previsión Social. En la página web del BPS hoy en día podés entrar y saber qué cosas el BPS tiene registrado de tu historia de trabajo, sea de la historia laboral del año 96 para acá o anteriores, no importa. Hay información previa al año 96 también, de manera que ya sabés todo lo que tenemos. Vos conocés tu historia, sabrás todo lo que nos falta eventualmente, pero ya hay información de este tipo. Nosotros recomendamos mucho hacerse con este contrato, porque permite acceder a un montón de información. Decimos que nadie puede controlar mejor que uno mismo si están aportando por el sueldo que efectivamente me están pagando. Si están aportando, esto se ve en otro servicio que hay ahí adentro, que se accede con este contrato, que es Mis Aportes. Allí uno puede ver cuánto se aporta mes a mes, y como yo digo, si mirás el recibo de la luz o del teléfono cuando lo vas a pagar, esto también lo pagás porque te lo están descontando del sueldo, solo que es la empresa en donde estás trabajando el que vuelca esa plata al BPS. Bueno, está bueno que controles saber si está aportando lo correcto, porque además, si te toca la mala suerte de ir a un seguro de paro, de caer enfermo, un subsidio por enfermedad, un subsidio por maternidad, nosotros vamos a pagar por lo que está registrado ahí.
Eso es lo que va a determinar lo que vas a cobrar. Y obviamente el día de mañana la jubilación. De manera que es un aspecto clave y la información está toda ahí. Ya estamos pasados de hora, te tengo que despedir por hoy, presidente, pero no quiero que te vayas sin que me des una respuesta breve, al menos, acerca de este título que ganó la atención de algunos medios algunos días atrás. Banco de Previsión Social ordenará auditoría por invalidez. 1 de cada 5 personas que se jubila lo hace por invalidez, según Economía, título de diario El País. 2 partes sobre eso. La primera, en la sesión del día de ayer, el director Ramón Ruiz, que es a quien cita la nota, manifiesta que él... Director que representa a los trabajadores. A los trabajadores, manifestó que él no afirmó tal cosa, que después se convirtió en título. Ajá. Los títulos de los diarios son para mí un tema problemático. He visto algunos títulos y después uno lee la nota y no tiene nada que ver. En este caso fue enfático el director Ramón Ruiz en manifestar que él de ninguna manera hizo ese planteo a este medio. Y el otro aspecto es que nosotros hacemos controles permanentes y, por ejemplo, cuando años atrás dijimos e implantamos el Sistema Nacional de Certificación Laboral, dijimos claramente que eso iba a liberar personal para dedicar a mejorar los controles. Los controles en el subsidio por enfermedad, en el sistema de certificación, se hacen mediante juntas médicas. Entonces incrementamos la cantidad de juntas médicas. Al hacer más cantidad de juntas médicas de personas que están en subsidio por enfermedad, hay 3 probables resultados solamente: que efectivamente esté enfermo, que no sea una cosa permanente y que corresponda que siga en el subsidio, que no esté enfermo en realidad y que haya que retirarle el subsidio, decirle no, mire, usted está sano, vuelva a trabajar, o que la persona esté imposibilitada total o parcialmente para su trabajo. Y si es este el caso, también deja de percibir el subsidio por enfermedad. Esto es lo que marcan las normas legales. De manera que yo lo simplifico en una frase: hasta hace unos años atrás, lo más frecuente para un alta de jubilación por imposibilidad era que la persona viniera a solicitar que se le hiciera una junta médica para pedir la jubilación por imposibilidad. Ahora, además, el banco, a través de los controles del subsidio por enfermedad, está saliendo a ver cuál es la situación de las personas que están en el subsidio por enfermedad, porque no hay que olvidarse que el subsidio por enfermedad es por un plazo máximo de 2 años. Hay una idea de que puede ser eterno, no. Tiene 2 años por ley como máximo. Entonces el banco sale a buscar las personas que tienen en situación de baremo de 66% más y están imposibilitadas para trabajar. Y esto sin duda también ha estado incidiendo en este tema de la salud. Pero entonces yo... del universo de las 5 personas que hoy se están jubilando, ¿no? De esas 5, ¿una es por invalidez? Sí. ¿No luce alto el número? Es más alto que antes. Eso hace 10, 15 años estaba en un guarismo del 10, 11%. Está en el doble hoy. En realidad, el último dato que se manejó en este informe de la rendición de cuentas fue 22% en el 2015, eso bajó al 20% en el 2016. Es un poco más alto de lo que era antes, pero está dentro de los parámetros de la situación que era esperable, de la manera que se está actuando. Bueno, muchas gracias, presidente. La seguimos más temprano que tarde y juntos pondremos la mañana en camino, ¿sí? Sí, un gusto estar contigo. Eber Gali, el presidente del Banco de Previsión Social, acá en el 98.7. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com.